Hola, bienvenido a este vídeo en el que vamos a hablar del ciclotrón, que consiste en un aparato que utilizamos para acelerar partículas, puesto que la aceleración de partículas microscópicas requiere el uso de campos eléctricos muy intensos o de diferencias de voltaje muy elevadas. Como es complicado manejarse con ese tipo de situaciones, lo que se suele hacer es utilizar el siguiente dispositivo. El siguiente dispositivo, que se llama ciclotrón, consta de dos Ds que están enfrentadas, digamos, por sus lados rectos. En este caso, por los diámetros de la circunferencia de la que proceden, porque podemos imaginar que es un círculo que lo hemos cortado a través de su diámetro. Pues bien, en cada una de esas dos Ds vamos a poner un campo magnético que va a ser perpendicular al plano de la pizarra, en tu caso al plano del ordenador. En este caso vamos a suponer que el campo magnético B está saliendo de la pantalla del ordenador. Sí, vamos a dibujarlo así. Aquí estaría el campo magnético B, como dice aquí, hacia afuera. Y vamos a colocar como dice aquí, un alternador de alta frecuencia que va a hacer que aquí el campo eléctrico que aparece entre estas placas vaya cambiando rápidamente. El funcionamiento es el siguiente. Si yo abandono una carga positiva tal y como se ve en el dibujo en una de las placas y en ese momento esta placa está cargada positivamente y la que tiene enfrente está cargada negativamente, pues esta carga se va a encontrar con una diferencia de potencial, de tal manera que si aplicamos lo que hemos visto ya tantas veces, de que pierde es igual a lo que gana, está perdiendo energía potencial electrostática, Q por la diferencia de voltaje, es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Con eso hallaríamos la velocidad con la que entra aquí, velocidad V, con la que entra en esa región donde hay un campo magnético. Al existir un campo magnético, sabemos que sobre esa partícula va a aparecer una fuerza magnética que es perpendicular al plano que forman el vector velocidad y el vector campo magnético. De manera que la fuerza magnética aquí estaría dirigida hacia arriba, puesto que en este momento sería perpendicular al vector velocidad y al vector campo magnético. Esa fuerza magnética, que en todo momento es perpendicular al vector velocidad, le provoca un movimiento circular y uniforme, de tal manera que va a describir esta semicircunferencia. Y al aparecer por aquí, aparece con la misma velocidad, puesto que recordemos que todas aquellas fuerzas que son perpendiculares al vector velocidad solo pueden cambiar la dirección y sentido del vector velocidad, pero no su módulo. Al saltar una vez más, ¿qué va a pasar? Que volverá a perder cinética y ganará energía potencial electrostática. Pero el meollo del ciclotrón es que el campo magnético está ajustado para que el periodo o su semiperiodo coincida con el de la frecuencia de ese alternador. De tal manera que cuando esa partícula llega aquí a este punto, emerge por aquí, se va a encontrar que las polaridades de las placas han cambiado. Esta vuelve a ser una placa positiva, en tanto que aquí enfrente ya tengo una placa negativa. Vuelve a saltar, recordemos que llega aquí con una velocidad V, vuelve a saltar y ahora ganaría una velocidad V1. Con esa velocidad V1 recorre esa media circunferencia. Es importante reseñar además que el periodo no depende de la velocidad, puesto que recordemos que a más velocidad, más distancia tiene que recorrer, pero el periodo permanecía invariable respecto a la velocidad. Llega aquí con V1, en ese momento al llegar aquí va a pasar que estas placas han cambiado la polaridad una vez más. Aquí me voy a encontrar con la placa positiva y aquí con la placa negativa, volverá a saltar y va ganando velocidad. Es decir que con este dispositivo lo que estoy haciendo es que gane velocidad a golpes de voltajes. Aquí estamos hablando que estamos dando voltajes de 20.000 a 50.000 voltios. Pues lo único que tengo que hacer es hacerles dar unas cuantas vueltas para reunir la energía correspondiente a unos cuantos millones de voltios.
Como se pueden imaginar, la verdadera dificultad de un ciclotrón es la alta frecuencia a la que trabaja ese alternador y que está relacionada con el tiempo que tarda en dar una vuelta. Es obvio también que cuanto más grande sea el ciclotrón, cuanto mayor sea el radio, como existe una relación directa entre velocidad y radio, como el radio es proporcional a la velocidad, también podemos decir que la velocidad es proporcional al radio. De la manera que para conseguir velocidades cada vez más altas, me preocuparé de que el ciclotrón sea cada vez más grande. Bien, entonces, estaba diciendo que el meollo de todo esto es ver con qué frecuencia está trabajando ese alternador. Y la frecuencia con la que trabaja ese alternador va a ser el doble de la frecuencia del ciclotrón. ¿Por qué? Por cada vuelta que da, por cada vuelta que está dando aquí, tienen que haber dos cambios de polaridad, evidentemente, uno aquí y otro aquí. Por eso me atrevo a afirmar que la frecuencia del alternador va a ser 2 veces la frecuencia del ciclotrón o del campo magnético. ¿Y cómo se determina esa frecuencia? Pues fácilmente, y como hemos dicho ya tantas veces, aplicando la segunda ley de Newton, fuerza magnética sería masa por aceleración, ya sabemos que es aceleración normal, puesto que es un movimiento circular y uniforme. Fuerza magnética sería el producto vectorial del vector velocidad por el campo magnético, que en módulo sería V por B por el seno del ángulo que forman, V por B por el seno de 90, el seno de 90 es 1, no lo voy a escribir, y por la carga Q. Donde está la aceleración normal, escribiré V cuadrado entre R, V cuadrado entre R, se me va una velocidad con una velocidad, y lo único que tengo que hacer aquí ahora es recordar que V es W por R, y esto permite que se vaya R con R, donde está W, escribo lo que vale, 2pi por la frecuencia I por M, y por tanto la frecuencia será Q por B entre 2'. La frecuencia con la que trabaja el alternador será doble que esa frecuencia, y por tanto Q por B entre pi por M. Esa es la frecuencia con la que está trabajando ese alternador, y es realmente el verdadero problema técnico de los ciclotrones. Por ejemplo, el siguiente caso dice, bueno, aquí tenemos una vista de lado, se ve claramente cómo está girando, se ve en la línea de campo magnético perpendiculares a las D del ciclotrón, y aquí se ve la frecuencia de alta voltaje, una frecuencia alterna. Este problema, que es súper típico, dice: un ciclotrón ha sido diseñado para acelerar partículas alfa. ¿Qué es una partícula alfa? Un núcleo de helio. Helio 2,4. Núcleo de helio 2,4. Por tanto, 2 cargas positivas y 2 protones y 2 neutrones en su núcleo. El campo magnético que opera en las D del ciclotrón es de 0,6 Tesla y el radio máximo es de 0,75 metros. Nos piden que hallemos la frecuencia del voltaje en las D y la energía máxima en megaelectronvoltios. Pues la frecuencia es lo que acabamos de ver. Es volver a escribir que fuerza magnética, que era Q, VB, era igual a M, V cuadrado, entre R se iba V con V, Q por B es M, 2pi por la frecuencia, y por R se iba R con R, y por tanto la frecuencia sería Q por B entre 2pi por M. Pero como yo quiero la frecuencia del alternador, que es lo que me está preguntando, y acabamos de ver que es el doble, sería pi por M. Por tanto, la frecuencia a la que trabaja ese alternador, que como se pueden imaginar va a ser elevadísima, sería igual carga de la partícula alfa. Ojo, la carga de la partícula alfa es 2 veces la carga del protón. 2 por 1,6 por 10 elevado a menos 19. Por el campo magnético B, 0,6 pi por la masa. Atentos, porque la masa sería la masa correspondiente a 4 partículas que hay en su núcleo. Y observen que en el enunciado pone que la masa del protón es igual a la masa del neutrón, y el factor de conversión a aplicar sería por 1,66 por 10 elevado a menos 27 kilos. Pues bien, si hacemos los cálculos, resulta que la frecuencia a la que trabaja ese alternador es de 3,67
la frecuencia del alternador es de 3,67 por 10 elevado a 7 hercios, es decir, vueltas por segundo. Bien, ¿cuál es la energía cinética máxima con la que va a salir? Pues la energía cinética máxima, recordemos que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Pues la máxima se va a conseguir cuando el radio sea máximo, y el radio máximo es de 0,75 metros, porque como dije en la primera parte del vídeo, existe una relación directa entre la masa y el radio, puesto que recordemos que Q, VB, era igual a M, V cuadrado entre R, se me va una V con una V, y resulta que la velocidad V es Q, B, R entre M. Por tanto, la energía cinética sería un medio de la masa, y si pongo aquí todo esto al cuadrado me queda Q al cuadrado por B al cuadrado por el radio al cuadrado entre M cuadrado, y se ve que se va una masa con una masa, y por tanto podemos afirmar que la energía cinética evidentemente depende de el radio al cuadrado. Pues bien, si yo pongo ahí los datos, el resultado que me queda es de 3,88 por 10 elevado a menos 13 julios. 3,88, la energía cinética máxima con la que sale es de 3,88 por 10 elevado a menos 13 julios. Pero fíjense que me pide que lo escriba en megaelectronvoltios. ¿Qué era un electronvoltio? Un electronvoltio es la energía que gana un electrón cuando salta una diferencia de potencial de 1 voltio. Es decir, que sería la carga de electrón 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulombios por 1 voltio. Y me queda 1,6 por 10 elevado a menos 19 julios. Eso sería un electronvoltio. Un mega electronvoltio, lógicamente, ateniéndonos a lo que es mega, que es 10 elevado a 6, implica entonces que sería 1,6 por 10 elevado a menos 13 julios. Pues, por tanto, para escribir esta energía cinética máxima, en vez de en julios, en mega electronvoltios, sería escribir 3,88 por 10 elevado a menos 13 por 1 entre 1,6 por 10 elevado a menos 13. Y viene siendo 2 y poquito ...2,43 mega electronvoltios. Pues nada, espero que este vídeo te haya sido útil para entender cuál es el funcionamiento del ciclotrón, cuál es su verdadero problema, que es la frecuencia con la que trabaja, y para entender cómo se resuelven los problemas relacionados con el mismo. Hasta luego, nos vemos en el próximo vídeo.